El poder no se trata de quién grita más fuerte, se trata de quién controla el silencio. En el bajo mundo de Nueva York, todos sabían que Adrian Vico era el rey del silencio. Era un hombre que podía acabar con un linaje con un sutil gesto de cabeza. Pero su prometida, Charlotte Banks, creía que el poder era una herramienta para alardear, un arma para herir a los que estaban por debajo de ella. Pensaba que el mundo era su patio de recreo y que todos los demás eran solo parte del decorado. Estaba equivocada. Cometió el error de pensar que la chica silenciosa que servía el vino era solo una camarera. No sabía que algunas personas se esconden en las sombras, no porque tengan miedo, sino porque están cazando. Esta es la historia de cómo una copa de champán derramada derribó un imperio. La lluvia sobre Manhattan era incesante. Golpeaba contra las ventanas blindadas del Rolls-Royce Phantom 8 mientras se detenía junto a la acera. El aparcacoches no fue dañado. Y un joven que temblaba en su uniforme se apresuró con un paraguas. Pero la mujer que salió ni siquiera reconoció su existencia. Charlotte Banks se ajustó su abrigo de bisón blanco. Sus ojos escaneaban la entrada del Obsidian con una mirada de perpetua insatisfacción. En su dedo, un diamante de 10 quilates pesaba, frío. Un anillo de promesa del hombre que la seguía fuera del coche. Adrian Vico emergió en la noche de Nueva York. Era un hombre hecho de ángulos afilados y lana italiana a medida. No miró al aparcacoches, ni a los transeúntes, ni a las luces parpadeantes de la ciudad. Sus ojos eran oscuros, desprovistos del brillo que vivía en los de Charlotte. Él era el don de la familia criminal Vico. La mano invisible que movía las piezas de ajedrez de la logística y los sindicatos navieros de la costa este. «Intenta parecer vivo, Adrian», espetó Charlotte, enlazando su brazo con el de él. «Aquí sirven el mejor risotto de trufa de la ciudad, y necesito que me vean. Se supone que la esposa del senador estará aquí». Adrian no dijo nada, simplemente revisó su reloj Patek Philippe con un sutil tic de molestia en la mandíbula. Era un hombre de negocios. Charlotte era la hija de su socio. El compromiso era una fusión, no un romance. Era un puente entre el músculo de los Vico y la influencia política de los Banks. Él toleraba su vanidad porque era rentable. El interior del Obsidian era un santuario de pan de oro y terciopelo. El aire olía a perfume caro, a vieiras a la plancha y a dinero viejo. El maître, un hombre sudoroso llamado Pierre, hizo una profunda reverencia. «Señor Vico, señorita Banks, su mesa de siempre está lista, el reservado privado cerca de la chimenea». «Por fin», resopló Charlotte pasando a su lado, «y dígale al personal que no esté encima de nosotros esta noche. El servicio la última vez fue atroz». Pierre asintió nerviosamente. «Por supuesto, madame. Hemos asignado a Maeve a su mesa esta noche. Es nuestra camarera más discreta y eficiente». Los ojos de Adrian parpadearon. No le importaban los camareros. Le importaba la notable falta de seguridad en la salida trasera que había notado al entrar. Se sentó de espaldas a la pared, sus ojos escaneando la sala por costumbre. Maeve Reeves se acercó a la mesa. Era discreta de la mejor manera posible. Su uniforme estaba impecable, su pelo oscuro recogido en un moño severo, su rostro sin maquillaje. Se movía con una extraña gracia fluida, sin hacer ruido sobre la alfombra afelpada. Sostenía una botella de Dom Perignon, cosecha 2012, con practicada facilidad. «Buenas noches, señor Vico, señorita Banks», dijo Maeve. Su voz era baja, firme y completamente tranquila. «¿Agua con gas o sin gas para empezar?» Charlotte no levantó la vista de su teléfono. «Solo sirve el champán, y no lo llenes hasta el borde como una campesina, hasta la mitad». Maeve asintió y empezó a servir. Su mano estaba firme. «Así que», dijo Charlotte, mirando finalmente a Adrian, su voz resonando en la silenciosa sala, «Papá dice que el acuerdo con el sindicato se está estancando. Cree que estás perdiendo tu toque». Los ojos de Adrian se entrecerraron. «Tu padre debería preocuparse por sus encuestas. Yo me encargo de las calles». «Bueno, quizá las calles necesiten una mano más firme», rió Charlotte, un sonido cruel y tintineante.
Gesticuló salvajemente con la mano, olvidando la proximidad de la copa de cristal que Maeve estaba llenando. Su uña postiza rozó el borde de la botella. Sucedió en cámara lenta. La botella no se cayó, pero la copa se volcó. Un chorro de líquido dorado cayó en cascada por el borde de la mesa. Aterrizó directamente sobre el bolso Hermes Birkin de edición limitada de Charlotte, que estaba en la silla extra. El silencio se apoderó de la sala. Fue absoluto y aterrador. El tintineo de los cubiertos se detuvo en las mesas de alrededor. Charlotte miró la mancha húmeda en el cuero. Su cara se puso de un tono rojo que igualaba al de la langosta de la mesa vecina. Miró a Maeve con los ojos desorbitados por una rabia venenosa. «¡Estúpida vaca torpe!», siseó Charlotte. Maeve no se inmutó. Dejó la botella en la mesa auxiliar e inmediatamente sacó un paño de lino de su delantal. «Le pido disculpas, señorita Banks. Permítame...» ¡Zas! El sonido resonó por todo el restaurante. Charlotte le había dado un revés a Maeve en la cara. La cabeza de Maeve se giró hacia un lado. Un pequeño hilo de sangre apareció en la comisura de su labio, pero no jadeó. No lloró. No dejó caer el paño. Lentamente, volvió la cabeza para mirar a Charlotte. Su expresión no había cambiado. Seguía en blanco, pero sus ojos habían cambiado. Ya no eran los ojos de una camarera. Eran los ojos de un soldado evaluando una amenaza. «Mi bolso vale más que toda tu vida», gritó Charlotte, levantándose y tirando la silla hacia atrás. «Adrian, mira esto. Ha arruinado el cuero». Adrian permaneció sentado, bebiendo su agua. Observaba a Maeve. Había visto a hombres recibir palizas en sótanos que mostraban más miedo que esta chica. «Es solo champán, Charlotte», dijo Adrian, con voz aburrida. «Se secará». «Se trata de respeto», chilló Charlotte. Agarró un vaso de agua de la mesa y se lo tiró a Maeve en la cara. Los cubitos de hielo golpearon el pómulo de Maeve con un chasquido. El agua empapó su camisa blanca. «Ponte de rodillas», ordenó Charlotte, señalando el suelo con un dedo bien cuidado. «Límpialo con tu pelo si es necesario. Demuéstrame que entiendes cuál es tu lugar». Todo el restaurante estaba mirando. Pierre, el gerente, corría hacia ellos, con cara de estar a punto de desmayarse. Maeve estaba de pie, empapada, con la marca roja en su mejilla palpitando. Miró al suelo, luego a Charlotte, y finalmente sus ojos se encontraron con los de Adrian. Por un segundo, Adrian sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era atracción, era reconocimiento. Maeve no se arrodilló. En su lugar, dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal de Charlotte. «Traeré a un especialista en cuero de la parte de atrás», dijo Maeve, su voz bajando una octava, perdiendo el tono de servicio al cliente. «Pero no me arrodillaré, no por ti». Charlotte rió, un sonido de pura incredulidad. «¿Has oído eso, Adrian? No se arrodillará. Cree que tiene elección». Se giró hacia Pierre, que había llegado sin aliento a la mesa. «Despídela ahora y asegúrate de que no vuelva a trabajar en esta ciudad. Quiero que esté en la lista negra de todos los restaurantes, cafés y puestos de perritos calientes de Manhattan». Pierre temblaba. «Señorita Banks, por favor. Maeve es nuestra mejor empleada». «Hazlo». Charlotte golpeó la mesa con la mano. «Recoge tus cosas, Maeve», susurró Pierre, incapaz de mirarla a los ojos. «Lo siento». Maeve se desató el delantal lentamente. No parecía derrotada. Dobló el delantal cuidadosamente y lo colocó en la silla vacía. «Muy bien», dijo Maeve. Se dio la vuelta para irse, pero Charlotte no había terminado. Quería sangre. Quería la destrucción total de la dignidad de la chica. «Espera», espetó Charlotte. «No he dicho que pudieras irte. No has pagado por los daños». Miró a Adrian. «Cariño, llama a tus chicos. Asegúrate de que entienda lo que pasa cuando dañas nuestra propiedad». Adrian frunció el ceño. Esto era un desastre. Estaba por debajo de él. «Charlotte, basta. Deja que la chica se vaya». No. Charlotte estaba ebria por la adrenalina de su propia rabieta. Agarró el brazo de Maeve. «Tú no te alejas de mí». La reacción de Maeve fue instantánea. En un movimiento borroso giró la muñeca, rompiendo el agarre de Charlotte con una técnica demasiado precisa para ser accidental. No hirió a Charlotte, pero neutralizó el agarre al instante.
Charlotte retrocedió tambaleándose, jadeando. Maeve se ajustó el puño, miró a Adrian, ignorando a Charlotte por completo. Señor Vico, dijo Maeve, controla a tu segunda. Está violando la santidad de Tua. Adrian se congeló. Su vaso se detuvo a medio camino de su boca. Tua la tregua. Era un término antiguo, muy antiguo. Se refería a las reglas de terreno neutral establecidas por las 5 familias en la década de 1980. Los restaurantes de cierto calibre se consideraban Suiza. Sin negocios, sin violencia, sin faltas de respeto. Era una regla que la generación más joven de mafiosos había olvidado en gran medida. Pero la vieja guardia y la gente que les servía la conocían bien. ¿Qué has dicho?, preguntó Adrian, su voz baja y peligrosa. «¿Me has oído?», dijo Maeve. Se limpió la sangre del labio con el pulgar. «Estamos en un lugar para cenar. No se trae la calle a la cocina. Esa es la regla del abuelo Vico. ¿O has olvidado las leyes escritas por Luca Vico?» La sala pareció de repente más fría. Charlotte parecía confundida. ¿De qué está balbuceando? «Adrian, pégale». Pero Adrian ya se estaba levantando. Se cernía sobre la mesa. Miró a Maeve. La miró de verdad por primera vez. Vio los callos en sus nudillos. Vio la forma en que se paraba, con el peso equilibrado sobre las puntas de los pies, lista para moverse. «¿Quién eres?», preguntó Adrian. «Solo una camarera que conoce su historia», respondió Maeve. «Y alguien que sabe que un hombre que no puede controlar a su mujer no puede controlar su territorio». Charlotte jadeó. «Pequeña, basta». La voz de Adrian fue como un latigazo. Levantó una mano, silenciando a Charlotte al instante. Miró fijamente a Maeve. «¿Conoces las leyes de Luca Vico?» «Sé que el Obsidian paga protección a la familia Vico», afirmó Maeve rotundamente. «Y parte de esa protección incluye la dignidad del personal. Si permites que ella me humille aquí, rompes el contrato. Muestras debilidad. Los tiburones de Brooklyn oirán que Adrian Vico deja que los civiles dirijan sus operaciones». Era una apuesta audaz, suicida, pero era verdad. Adrian la miró fijamente durante 10 largos y agónicos segundos. Una pequeña, casi imperceptible sonrisa apareció en sus labios. «Pierre», dijo Adrian, sin romper el contacto visual con Maeve. «Sí, señor Vico». «Pon la comida en mi cuenta. Añade una propina de $5,000 para la señorita». La mandíbula de Charlotte se desencajó. «Adrian, ¿estás loco?» «Y Pierre», continuó Adrian, «ella no está despedida. Si no está aquí cuando vuelva la semana que viene, asumiré que me has faltado al respeto. ¿Y sabes lo que pasa entonces?» Pierre asintió frenéticamente. «Sí, señor Vico, por supuesto». Adrian metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, sacó un pañuelo de seda con monograma y se lo entregó a Maeve. «Para la sangre», dijo. Maeve dudó, luego lo tomó. «Gracias, don Vico». No lo llamó señor Vico esta vez. Usó el título. Adrian se giró hacia Charlotte, su rostro endureciéndose como una piedra. «Sube al coche, Charlotte. Nos vamos». «Pero no he comido. Quiero su cabeza». «Sube al coche». Charlotte, reconociendo el tono de voz que solía preceder a la desaparición de alguien en el río Hudson, agarró su bolso Birkin mojado y salió furiosa, lanzando una última mirada de odio a Maeve. Mientras Adrian pasaba junto a Maeve, se detuvo. Se inclinó cerca, su colonia de sándalo y pólvora, llenando los sentidos de ella. «Juegas un juego peligroso, camarera», susurró él. «Ya nos veremos». «No me estoy escondiendo», susurró Maeve de vuelta. 3 días después, la lluvia había cesado, pero la tormenta dentro de la oficina de Adrian Vico apenas comenzaba. Estaba sentado detrás de su enorme escritorio de caoba en el último piso del edificio de Vico Enterprises en Midtown. La vista del horizonte era impresionante, pero Adrian estaba concentrado en una única carpeta de Manila frente a él. «¿Me estás diciendo?», dijo Adrian, mirando a su consigliere, un hombre calvo llamado Bruno, «¿que no existe?». Bruno se secó el sudor de la frente. «Jefe, analicé sus huellas dactilares del vaso que tocó. Hice reconocimiento facial. Busqué el nombre Maeve Reeves. Es un fantasma.
El número de seguridad social fue emitido hace 3 años en Ohio. Antes de eso, nada. Ni expedientes de secundaria, ni certificado de nacimiento, ni familia. Adrian se reclinó, golpeando un bolígrafo contra su barbilla. Un fantasma sirviendo risotto. Trabaja duro, continuó Bruno. Vive en un pequeño estudio en Queens, paga en efectivo, sin novio, sin mascotas, pero jefe, la grabación. Muéstramela. Bruno tocó una tableta y la deslizó sobre el escritorio. Era una grabación de seguridad del callejón detrás del Obsidian, tomada hace 2 noches. El video granulado en blanco y negro mostraba a Mav sacando la basura. 3 hombres se le acercaron, matones callejeros de poca monta, probablemente buscando una cartera o algo peor. En la pantalla, un hombre agarró el hombro de Maeve. Adrian observaba con intensidad. Maeve no gritó, dejó caer la bolsa de basura. En 3 segundos, literalmente 3 segundos, 2 hombres estaban en el suelo agarrándose las rodillas, y el tercero estaba inmovilizado contra la pared de ladrillos con su propio cuchillo presionado contra su garganta. Le dijo algo al hombre, lo soltó, y él corrió como si el mismo diablo lo persiguiera. Mav luego recogió la bolsa de basura, la tiró al contenedor y volvió a entrar como si acabara de espantar una mosca. Krav Maga, murmuró Adrian. O sistema, eso es de grado militar. O de grado asesino, sugirió Bruno sombríamente. Jefe, si es una infiltrada de la familia Russo, si fuera una infiltrada, habría dejado que Charlotte la humillara para mantener su tapadera, replicó Adrian. Los espías intentan pasar desapercibidos. Ella se enfrentó. Citó las viejas leyes. Eso es orgullo. Eso es herencia. ¿Qué quieres hacer? Quiero saber quién la entrenó y quiero saber por qué se esconde en un restaurante. Mientras tanto, en un ático en el Upper East Side, Charlotte Banks no lo dejaba pasar. Paseaba por su sala de estar, con una copa de Chardonnay en la mano, hablando con su hermano Tobias. Tobias era lo opuesto a Adrian. Donde Adrian era violencia calculada, Tobias era estupidez caótica. Era un jugador, un drogadicto, y estaba desesperado por la aprobación de su hermana. Quiero que desaparezca, Toby, siseó Charlotte. Adrian me humilló por culpa de esa sirvienta. Le dio 5,000. La miró como si fuera una igual. Entonces, haz que la despidan. Se encogió de hombros Tobias, contando un fajo de dinero que le debía a un corredor de apuestas. Lo intenté. Adrian la protegió. Amenazó al gerente. Charlotte bebió el vino de un trago. Necesito que la asustes. Nada permanente. Bueno, quizá un brazo roto. Solo lo suficiente para que no pueda llevar una bandeja. Quiero que sepa que no puede tocarme. Tobias sonrió, revelando dientes amarillentos. ¿Quieres que le dé una paliza a una camarera? Eso es dinero fácil, Charlie. Considéralo hecho. Charlotte sonrió, una curva cruel y satisfecha en sus labios rojos. Asegúrate de que sepa que es de mi parte. Quiero que suplique. De vuelta en Obsidian, Maeve estaba puliendo la platería en la parte de atrás. Sentía las miradas sobre ella. Los otros miembros del personal ahora le tenían miedo. Susurraban cuando pasaba. Cogió un pesado cuchillo de plata, viendo su reflejo en la hoja. Mantente discreta, Sarah, se dijo a sí misma, usando su nombre real en la seguridad de su mente. Le prometiste que te mantendrías discreta. Tocó el relicario escondido bajo su uniforme. Dentro había una foto de un hombre mayor con ojos tristes, el limpiador. El hombre que había limpiado los desastres de la familia Vico durante 40 años hasta que lo traicionaron. No estaba allí para matar a Adrian Vico. Todavía no. Estaba allí para encontrar el libro de contabilidad que su padre había escondido antes de morir. El libro que probaba que la familia Vico no solo manejaba el juego, estaban traficando armas a enemigos del Estado. Pero no había anticipado a Charlotte Banks, y no había anticipado que Adrian Vico sería honorable. La puerta trasera crujió al abrirse. Maeve no se dio la vuelta. La entrega es por la mañana, Pierre. No es una entrega, cariño. No era Pierre, era Tobias, y había traído a 2 amigos. Entraron en la cocina, cerrando la puerta con llave detrás de ellos.
Los chefs ya se habían ido por la noche. Solo estaba Maeve. «Mi hermana te envía saludos», se burló Tobias, sacando una porra plegable de su chaqueta. Maeve suspiró, dejando el cuchillo de plata suavemente sobre el paño de terciopelo. «Déjame adivinar», dijo, dándose la vuelta lentamente. «Charlotte». «Chica lista», rió Tobias. «Esto va a doler». Maeve miró a los tres hombres, luego miró a la cámara de seguridad en la esquina. Cogió una pesada sartén de hierro fundido del escurridor. «Chicos, habéis cometido un error», dijo, su voz bajando a esa calma letal de nuevo. «Habéis traído juguetes. Yo estoy en una cocina. Aquí todo es un arma». Cuando Tobias se abalanzó, la puerta trasera explotó hacia adentro. No fue Maeve quien se movió. Adrian Vico estaba en el umbral, su silueta enmarcada por las luces de la calle, una pistola con silenciador en la mano. «Suéltalo», ordenó Adrian. Tobias se congeló. Adrian, esto no es lo que parece. Parece que estás acosando a mi personal». Adrian entró en la luz y violando mi territorio. Maeve miró a Adrian. No había necesitado que la salvaran. Tenía la sartén. Tenía el entrenamiento. Pero por primera vez en 5 años, alguien se había puesto delante de ella en lugar de detrás. «Puedo encargarme de esto», le dijo Maeve a Adrian. «Lo sé», respondió Adrian, enfundando su pistola, pero manteniendo sus ojos en Tobias. «Pero esta noche no soy el cliente, soy el dueño». El silencio en la cocina del Obsidian era más pesado que la sartén de hierro fundido en la mano de Maeve. Tobias Banks, normalmente tan ruidoso y arrogante, se encogía contra la mesa de preparación de acero inoxidable, su porra cayendo al suelo con un estrépito. Adrian Vico no gritó. Eso era lo que aterrorizaba a la gente de Adrian. Su ira no se manifestaba como ruido. Se manifestaba como una calma absoluta y gélida. Se acercó a Tobias, sus zapatos pulidos crujiendo sobre un trozo de lechuga perdido. «Trajiste armas a mi establecimiento», dijo Adrian en voz baja. «Amenazaste a una mujer bajo mi protección y usaste el nombre de mi prometida para hacerlo. Ella me lo pidió», tartamudeó Tobias, con el sudor perlando su frente. «Charlotte dijo que esta chica le faltó al respeto. Solo le estaba dando una lección». «Adrian, somos familia, ¿verdad?» Adrian agarró a Tobias por las solapas de su cara chaqueta y lo estrelló contra el refrigerador industrial. El impacto hizo vibrar la pesada puerta de metal. «No somos familia», susurró Adrian, su cara a centímetros de Tobias. «Me caso con tu hermana por un contrato que depende de que la familia Banks mantenga su dignidad. Los matones golpean a las mujeres en los callejones. Los reyes protegen su territorio». «Estás actuando como un matón, Tobias». Adrian lo soltó con un empujón. «Fuera. Si te vuelvo a ver en este distrito, haré que Bruno te quite las rótulas. Dile a tu hermana que su deuda acaba de aumentar». Tobias se apresuró hacia la puerta, abandonando a sus 2 matones a sueldo que ya estaban retrocediendo. Con las manos en alto en señal de rendición. Huyeron en la noche, dejando a Adrian y Maeve solos bajo la cruda luz fluorescente de la cocina. Maeve no se había movido. Todavía sostenía la sartén, su respiración controlada, sus ojos siguiendo cada micromovimiento de Adrian. Adrian se giró hacia ella. La rabia en sus ojos se desvaneció, reemplazada por esa curiosidad calculadora. Miró la sartén, luego su cara. «No habrías usado la sartén», observó Adrian. «Estabas desplazando tu peso hacia tu pierna trasera. Ibas a quitarle el cuchillo de la mano al primer tipo de una patada». Maeve dejó la sartén lentamente. «Una sartén es buena para distraer. Una patada es buena para incapacitar». «¿Quién te entrenó?», preguntó Adrian de nuevo. «Y no me digas que fue una clase de defensa personal en la YMCA». Maeve dudó. Estaba en una encrucijada. Podía mentir y él investigaría hasta encontrar la verdad. O podía darle un trozo de la verdad, lo suficiente para mantenerse cerca, lo suficiente para llegar a ese libro de contabilidad. «Mi padre», dijo en voz baja, «creía que el mundo era un lugar peligroso para una chica. Me enseñó a ser invisible y a herir a la gente que intenta hacerme visible en contra de mi voluntad. ¿Y dónde está tu padre ahora?».
Muerto, mintió Maeve. Bueno, medio mintió. Estaba muerto para el mundo, enterrado bajo un seudónimo. Un accidente de trabajo. Adrian asintió lentamente. Se acercó al mostrador, cogió el cuchillo de plata que Maeve había estado puliendo y lo inspeccionó. Estás desperdiciada aquí, Maeve, sirviendo vino a socialites desagradecidas. Dejó el cuchillo. Tengo una proposición. Maeve se tensó. No hago bailes privados, señor Vico. Adrian rió un sonido raro y seco. No quiero una bailarina. Tengo muchas de esas. Necesito a alguien que pueda ver cosas que otros no ven. Alguien que pueda estar en una habitación llena de tiburones y no sangrar. Metió la mano en su chaqueta y sacó una tarjeta de visita. Era negra con letras doradas en relieve. Mi ama de llaves principal en la finca Vico acaba de jubilarse. Es un puesto con alojamiento. El triple de tu salario actual, todos los beneficios, y solo respondes ante mí. Maeve miró la tarjeta. La finca Vico. Allí estaba la oficina principal. Allí estaría la caja fuerte. Allí estaba escondido el libro de contabilidad. Era la oportunidad por la que había estado rezando, entregada en bandeja de plata por el hombre al que se suponía que debía casar. ¿Por qué?, preguntó ella. ¿Por qué contratar a una camarera para dirigir tu casa? ¿Por qué?, dijo Adrian, caminando hacia la salida trasera. Charlotte te odia, y creo que tenerte cerca podría ser lo único que haga soportable mi compromiso. Además, tengo la sensación de que eres el mejor sistema de seguridad que el dinero no puede comprar. Se detuvo en la puerta. Estaré en la finca a las 9 de la mañana. No llegues tarde. Maeve lo vio irse. Miró la tarjeta en su mano. El juego acababa de pasar de los peones a los caballeros. Iba a entrar en la guarida del león, y no estaba segura de si era la cazadora o la presa. La finca Vico no era un hogar. Era una fortaleza vestida de mármol y hiedra. Situada en las colinas de Westchester, estaba rodeada por muros de 12 pies y patrullada por hombres con trajes oscuros que parecían hechos de granito. Maeve llegó en un taxi con una sola bolsa de lona. Pasó el control de seguridad con facilidad. Adrian ya la había autorizado. El interior era frío, moderno e inmaculado. Carecía de calidez, al igual que su dueño. Mientras a Maeve le mostraban sus aposentos, una espaciosa suite cerca de la cocina, inmediatamente comenzó a trazar un mapa mental de la casa. Salidas, cámaras, puntos ciegos, crujidos del suelo. Durante 2 semanas, Maeve interpretó el papel a la perfección. Organizó al personal, gestionó el inventario y permaneció invisible. Llevaba un sencillo uniforme negro, mantenía la cabeza gacha y solo hablaba cuando le hablaban. Pero por la noche, cazaba. Usando un inhibidor de señal que había construido con piezas de radio de repuesto, desactivaba las cámaras del pasillo en intervalos de 3 minutos, tiempo suficiente para colarse en el ala oeste, donde estaba la oficina de Adrian. Buscó en los archivadores. Nada. Revisó detrás de los cuadros. Nada. Entonces, un martes por la tarde, la calma se rompió. Charlotte Banks llegó sin avisar. Entró en el vestíbulo como un huracán, seguida por un séquito de estilistas y organizadores de bodas. «Quiero que cambien las cortinas a carmesí», gritó Charlotte a una doncella aterrorizada, «y deshazte de esa alfombra fea». Entonces vio a Maeve. Maeve estaba arreglando un jarrón de lirios en la mesa central. Charlotte se detuvo en seco. Su cara se puso pálida, luego morada. «Tú», susurró Charlotte. «¿Qué hace ella aquí?» Adrian bajó por la gran escalera, abotonándose los puños. «Trabaja para mí, Charlotte. Dirige la casa». «Contrataste a la empleada que agredió a mi hermano», chilló Charlotte. «¿Estás tratando de humillarme?» «Tu hermano se agredió a sí mismo con su propia estupidez», dijo Adrian con calma. «Maeve es eficiente, algo que esta casa necesita». Charlotte se acercó a Maeve, dándole un golpecito en el pecho con un dedo afilado. «No sé qué le hiciste para hechizarlo, pequeña rata de alcantarilla, pero no te tendré aquí. Soy la futura señora Vico. Esta es mi casa». Maeve miró el dedo en su pecho. Quería rompérselo. En su lugar, dio un paso atrás y bajó la cabeza. «Solo estoy aquí para asegurar que la casa funcione sin problemas, señorita Banks». «¿Sin problemas?».
Charlotte agarró el jarrón de lirios y lo arrojó al suelo de mármol. Agua y cristal explotaron por todas partes. Vaya, parece que se te pasó un sitio. Límpialo. La mandíbula de Adrian se tensó. ¿Charlotte? No, Adrian. Charlotte se giró hacia él. O ella o yo. No tendré a esta espía en nuestra casa. La palabra quedó suspendida en el aire. Espía. El corazón de Maeve dio un vuelco. ¿Lo sabía? Me se está mirando fijamente, gritó Charlotte. Mira sus ojos. No es una doncella, Adrian. Está tramando algo. Puedo sentirlo. Estás paranoica, suspiró Adrian. Se queda. Ahora, ¿vamos a la degustación o vas a seguir rompiendo mis antigüedades? Charlotte miró a Maeve con puro odio. Bien, pero recuerda mis palabras, un desliz, una cuchara de plata perdida, y haré que te arresten. Se fueron. Maeve se arrodilló para recoger los trozos de cristal. Al alcanzar un trozo grande, notó algo debajo de la pesada mesa de roble en el pasillo. Una tabla del suelo suelta. No era visible desde la altura de pie, pero desde aquí abajo, de rodillas, podía ver la desalineación. Esa noche regresó. Abrió la tabla. No había ningún libro de contabilidad, pero había un disco duro. Lo llevó a su habitación y lo conectó a su portátil encriptado. Los archivos estaban protegidos por contraseña, pero la pista era el día que murió la música. Maeve se detuvo. Era la fecha en que su padre había desaparecido, el 12 de mayo. Tecleó 0512. Acceso concedido. Sus ojos se abrieron como platos mientras se desplazaba por los documentos. No era solo un libro de contabilidad de deudas de juego. Era un registro de sobornos a jueces, a capitanes de policía, y en la parte superior de la lista, recibiendo pagos mensuales de $500,000, había un nombre que hizo que la sangre de Maeve se helara. Senador William Banks, el padre de Charlotte. La familia Vico no era la cabeza de la serpiente, eran el músculo. La familia Banks, los políticos, los respetables, eran los cerebros. Adrian no era el villano que Maeve pensaba que era. Estaba siendo extorsionado. El matrimonio no era una fusión, era una situación de rehenes. De repente, la puerta de su habitación se abrió con un clic. Maeve cerró de golpe el portátil y se dio la vuelta, deslizando un cuchillo de su manga. Era Adrian. Estaba en el umbral, con aspecto cansado. No estaba enfadado, parecía resignado. Sabía que no eras una ama de llaves, dijo en voz baja. El brillo de la pantalla del portátil proyectaba una palidez azul y fantasmal sobre el rostro de Maeve. La barra de progreso avanzaba con una lentitud agónica. Desencriptación 98%, 99%. Fuera de su puerta, la finca Vico estaba en silencio, una bestia dormida de piedra y terciopelo. Dentro, el corazón de Maeve martilleaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. Había encontrado la tabla suelta del suelo bajo la mesa del pasillo, recuperado el disco duro oculto, y ahora, finalmente, la verdad se desplegaba ante sus ojos. Acceso concedido. Maeve no respiró mientras se desplazaba por los documentos. Esperaba encontrar una lista de los pecados de Adrian Vico, redes de juego ilegal, extorsión, el dinero sucio que supuestamente había arruinado a su padre, el limpiador. Estaba lista para ver la prueba de que los Vico eran los monstruos que había sido entrenada para cazar. Pero la hoja de cálculo no enumeraba las ganancias de Adrian. Enumeraba sus extorsiones. Destinatario, senador William Banks. Cuota mensual, $500,000. Destinatario, juez H.P. Calloway. Cuota mensual, $50,000. Destinatario, comisario O'Hara. Cuota mensual, $75,000. Los dedos de Maeve se cernieron sobre el trackpad. Las fechas se remontaban a 10 años. La familia Vico no era la cabeza de la serpiente, eran la presa. Estaban siendo desangrados por las mismas personas que decían defender la ley y el orden. Y en el centro de la red estaba el senador Banks, el padre de Charlotte. El matrimonio no es una fusión, susurró Maeve para sí misma, la revelación golpeándola con la fuerza de un golpe físico. Es una situación de rehenes. De repente, el silencio de la habitación se hizo añicos.
La cerradura electrónica de la puerta de su dormitorio emitió un pitido agudo y penetrante que sonó como un disparo en la noche silenciosa. Maeve reaccionó por instinto. Cerró de golpe el portátil, se dio la vuelta y en un movimiento fluido, deslizó un cuchillo de cerámica de su manga. Se agachó en una postura defensiva, lista para atacar. La puerta se abrió con un clic. Adrian Vico estaba en el umbral. No estaba armado, al menos no visiblemente. Llevaba una camisa de vestir blanca y holgada, desabrochada en el cuello, con las mangas remangadas para revelar antebrazos musculosos. Parecía cansado, hasta los huesos. No parecía sorprendido de ver el cuchillo. «Sabía que no eras una ama de llaves», dijo Adrian en voz baja, entrando en la habitación y cerrando la puerta detrás de él. La cerradura se activó con un golpe sordo. Maeve no bajó el arma. «Aléjate. Caminas demasiado silenciosamente para ser una doncella», continuó Adrian, ignorando su orden y caminando tranquilamente hacia la ventana. «Revisas las salidas cada vez que entras en una habitación. Memorizas las rotaciones de los guardias. Y has estado hackeando mi sistema de seguridad interno durante 2 semanas. Lo dejé pasar porque tenía curiosidad». «¿Curiosidad?», se burló Maeve, su agarre apretando la empuñadura de cerámica. «¿O arrogancia?». «Curiosidad», repitió él, girándose para mirarla. «Quería saber quién te envió, los rusos, el FBI, pero luego te vi mirando las fotos antiguas en el pasillo. No buscabas dinero, buscabas fantasmas». Señaló el portátil en el escritorio. «Y ahora creo que sabes la verdad. No estás aquí para matarme, ¿verdad?». Maeve dudó. La adrenalina todavía corría por sus venas, instándola a luchar, pero la evidencia en la pantalla había cambiado el campo de batalla. «Vine por el libro de contabilidad», admitió Maeve, su voz baja y peligrosa. «Vine a limpiar el nombre de mi padre. Él era el limpiador. 40 años de servicio y tu familia lo arrojó a los lobos para salvarse». La expresión de Adrian cambió. La máscara del don se deslizó, revelando un destello de dolor genuino. «El limpiador. Lo recuerdo. Me dio mi primera navaja». «Tu padre lo vendió», escupió Maeve. «Mi padre fue un cobarde», corrigió Adrian, su voz endureciéndose. «Vendió a tu padre al senador Banks para mantenerse fuera de prisión. Yo tenía 18 años cuando sucedió. No tuve voz ni voto. Heredé un trono construido sobre arenas movedizas». Se acercó al escritorio y tocó el portátil cerrado. «Ese disco prueba que el senador Banks ha estado apuntándome con una pistola a la cabeza durante una década. Amenaza con usar sus conexiones en el Departamento de Justicia para encarcelar a mis hombres. Hombres buenos, hombres leales. Si no pagamos, este matrimonio con Charlotte es su garantía final. Una vez que me case con ella, él controlará los activos de Vico legalmente. Me convertiré en una figura decorativa, una marioneta». «¿Así que eres una víctima?», preguntó Maeve, el escepticismo tiñendo su tono. «Soy un prisionero», dijo Adrian, sus ojos ardiendo con un fuego azul y frío. «Pero estoy planeando una fuga». Miró a Maeve, evaluándola. «Mañana por la noche es la gala de compromiso. Todos los principales jefes del crimen y políticos de Nueva York estarán allí. El senador Banks estará allí. ¿Y qué vas a hacer?». «Voy a matar la alianza», dijo Adrian. «Necesito el libro de contabilidad físico original, el que Banks guarda en un maletín, esposado a su muñeca. La copia digital es buena para presionar, pero el libro físico contiene las notas escritas a mano, las firmas. Esa es la bala que mata su carrera». «¿Por qué decírmelo a mí?», preguntó Maeve. «Podría enviar esto a la prensa ahora mismo». «Porque no puedes acercarte lo suficiente a Banks para conseguir el libro físico. Y yo no puedo dejar el podio», respondió Adrian. «Necesito a alguien de quien nadie sospeche, alguien invisible, alguien que pueda estar en una habitación llena de tiburones y no sangrar». Maeve lo miró. Vio la desesperación que él ocultaba tan bien detrás de sus trajes a medida y su comportamiento gélido. Le estaba pidiendo que confiara en el enemigo de su padre para derribar al hombre que realmente lo destruyó. «Si te ayudo», dijo Maeve, bajando el cuchillo lentamente, «me quedo con el libro de contabilidad físico original.
el que exonera a mi padre. Y me voy, sin represalias. Tienes mi palabra, dijo Adrian solemnemente, y un Vico nunca rompe su palabra a un socio. La noche siguiente, la finca Vico se transformó. El austero y frío mármol del salón principal estaba cubierto de terciopelo carmesí y seda dorada. Candelabros de cristal goteaban luz sobre un mar de esmóquines, vestidos de gala y sonrisas forzadas. El aire olía a perfume caro, orquídeas importadas y el sabor metálico de la traición. Era la gala de compromiso, la gala roja. Charlotte Banks era el centro de atención. Llevaba un vestido rojo sangre que costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en una década. Diamantes goteaban de su cuello y orejas, brillando cegadoramente bajo las luces. Se aferraba al brazo de Adrian, anhelando las cámaras de la prensa social, su sonrisa tensa y victoriosa. Adrian parecía el prometido devoto, pero sus ojos estaban fríos, escaneando la habitación, calculando. El senador Banks presidía la corte cerca de la barra libre. Era un hombre que llevaba el poder como una segunda piel, expansivo, ruidoso y completamente corrupto. Estaba estrechando la mano de los mismos jueces a los que sobornaba, su risa resonando sobre el cuarteto de cuerda. Y Maeve era invisible. Se movía entre la multitud con su uniforme negro de camarera, una bandeja de copas de champán equilibrada perfectamente en una mano. Su pelo estaba recogido, su rostro sin maquillaje, su comportamiento servil. Pero en su oído derecho, oculto por un mechón de pelo, había un diminuto auricular de alta tecnología. El objetivo se mueve hacia la biblioteca. La voz de Adrian crepitó en su oído, apenas un susurro. Tiene el maletín. Nunca lo pierde de vista. Maeve no miró a Adrian, mantuvo la vista baja. Lo veo, está flanqueado por 2 guardaespaldas. Yo me encargo de la seguridad, dijo Adrian. Espera la señal. Maeve observó cómo Adrian se liberaba grácilmente del agarre de Charlotte. Se acercó al jefe de seguridad y le susurró algo. Momentos después, los 2 guardias que flanqueaban al senador Banks se tocaron los auriculares y se movieron hacia la entrada principal, dejando al senador expuesto. Banks, confiado en su intocabilidad, no se dio cuenta. Se giró y se dirigió hacia la biblioteca privada para una reunión. Maeve se deslizó por el pasillo de servicio que corría paralelo al pasillo principal. Se movió rápido, sus zapatos de suela blanda, sin hacer ruido en el suelo de parqué. Llegó a la entrada de servicio de la biblioteca justo cuando Banks entraba por las puertas principales. Abrió la puerta una pulgada. Dentro, Banks se reunía con Don Russo, el jefe de la familia rival. La boda es en 3 días, decía Banks, sirviéndose un whisky con la mano libre. El maletín estaba en el suelo, tocando su pierna. Después de eso, Adrian es irrelevante. Podemos liquidarlo en un mes. Un trágico accidente de barco, quizás. Charlotte hereda el imperio. Yo la controlo. Yo controlo los puertos. La respiración de Maeve se entrecortó. No solo planeaban una toma de poder, planeaban una ejecución. ¿Y la chica?, preguntó Russo con voz ronca. La camarera causó una escena en el restaurante. Nos hace parecer débiles. Banks soltó una risa oscura y húmeda. Charlotte ha dispuesto que ella tenga un accidente esta noche. Algo trágico. Una caída por las escaleras de servicio. Se ha vuelto un inconveniente. El agarre de Maeve en su bandeja se apretó hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Iban a matarla esa noche. Ahora, dijo Banks, dejando su vaso. Hablemos del reparto del territorio. Maeve sabía que tenía segundos. No podía luchar contra ambos. No con guardias armados, probablemente justo fuera de la puerta principal. Necesitaba caos. Sacó su teléfono del bolsillo de su delantal. Había hackeado los controles ambientales de la finca horas antes. «Quémenlo todo», susurró. Tocó la pantalla. Bip, bip, bip. La alarma de incendios gritó por toda la casa, un chillido ensordecedor y pulsante. Luces estroboscópicas comenzaron a parpadear en el pasillo. Banks y Russo saltaron, confundidos. «¿Qué demonios es eso?», gritó Banks, mirando a su alrededor salvajemente. «¿Es una redada?». En la confusión, Maeve se movió. No caminó. Explotó en movimiento. Salió disparada de la puerta de servicio oculta.
un borrón de uniforme negro. Antes de que Banks pudiera procesar el movimiento, Maeve había rodado por la alfombra persa. Agarró el asa del maletín. No estaba esposado a él. Lo había desenganchado para servirse la bebida. —¡Gritó Banks, dejando caer su vaso. Maeve no se detuvo. Agarró el pesado maletín de cuero y corrió hacia la puerta lateral que conducía al pasillo del ala este. —¡Seguridad! ¡Deténganla! —bramó Banks, su cara poniéndose de un tono morado. Maeve irrumpió en el pasillo, el pesado maletín golpeando contra su pierna. La alarma seguía sonando, enmascarando el sonido de sus pasos. Necesitaba llegar al punto de encuentro, la escalera principal. Dobló la esquina, corriendo a toda velocidad, y se detuvo en seco. Bloqueando su camino había un muro de músculo en un esmoquín. Era Tobias Banks y sostenía una pistola. —¿Vas a alguna parte? —sonrió Tobias, sus dientes amarillos y depredadores. —Charlotte me dijo que podrías intentar robar la platería. Parece que te llevaste toda la bolsa. Maeve se congeló. Estaba atrapada. Detrás de ella podía oír el pesado golpeteo del equipo de seguridad de Banks acercándose. Delante de ella, un hombre que la quería muerta. —Muévete, Tobias —le advirtió, soltando el maletín y cambiando su postura. —No querrás hacer esto. —Oh, realmente quiero —se burló Tobias. —He estado esperando esto desde la cocina. Levantó la pistola, apuntando a su pecho. ¡Bang! El disparo resonó en el pasillo más fuerte que la alarma. Maeve se encogió instintivamente, levantando los brazos, pero no sintió ningún impacto, ningún dolor. Abrió los ojos. Tobias miró hacia abajo. Una expresión de total sorpresa en su rostro. Una mancha carmesí se extendía rápidamente por su hombro. Su pistola cayó al suelo mientras se desplomaba de rodillas, jadeando. Detrás de él, al final del pasillo, estaba Charlotte Banks. Sostenía una pequeña pistola con empuñadura de nácar. Su mano temblaba violentamente, pero sus ojos estaban desorbitados, maníacos y aterradores. Maeve la miró fijamente, horrorizada. —¡Le has disparado! —Estaba en medio —tartamudeó Charlotte, su voz temblorosa. Pasó por encima de su hermano quejumbroso como si fuera un mueble. Miró a Maeve y el miedo en sus ojos fue reemplazado por un hambre rabiosa. —Dame el maletín. —¿Le disparaste a tu propio hermano? —preguntó Maeve, incapaz de comprender la locura. —Te estaba ayudando. —Es un idiota —gritó Charlotte, la fachada de la socialité rompiéndose por completo. —Papá dice que soy la heredera. Si consigo ese maletín, lo controlo todo. —No, papá, no, Adrian, yo. Seré la reina, ya no seré el trofeo. Levantó la pistola con empuñadura de nácar, apuntando directamente a la frente de Maeve. —Dámelo, te vi cogerlo, sé lo que hay dentro, la póliza de seguro de papá. Si la tengo, todos tendrán que inclinarse ante mí. Charlotte se había vuelto loca con la proximidad al poder. No le importaba la familia, ni el matrimonio, ni el dinero. Quería la corona y mataría a cualquiera para conseguirla. —Charlotte, baja la pistola. La voz de Adrian resonó desde lo alto de las escaleras. Había llegado, seguido por 4 de sus lugartenientes más leales. —Aléjate, Adrian. Charlotte agitó la pistola salvajemente entre Maeve y Adrian. —Yo gano. Finalmente gano. Mírame. Hice lo que tú no pudiste hacer. Maeve miró a Adrian. Se miraron a los ojos a través del pasillo. En esa fracción de segundo, una comunicación silenciosa pasó entre ellos. Se formó un plan. Distracción. Maeve apretó el asa del maletín. —¿Lo quieres, Charlotte? —gritó Maeve. —¡Atrapa! Maeve lanzó el pesado maletín al aire, en un arco alto hacia el techo. Los ojos de Charlotte siguieron instintivamente el premio, su codicia superando su sentido táctico. La pistola vaciló, apuntando hacia arriba. En esa fracción de segundo, Maeve acortó la distancia. No usó un golpe. Usó pura precisión. Se metió dentro de la guardia de Charlotte, agarró la muñeca que sostenía la pistola y la giró violentamente hacia afuera. ¡Cac! Charlotte chilló mientras la pistola caía de su mano. Maeve no se detuvo. Le barrió las piernas. Charlotte cayó al suelo con fuerza. El aire se le escapó de los pulmones.
El maletín aterrizó con un golpe pesado y ominoso junto a su cabeza. Maeve se paró sobre ella, respirando con dificultad. Pateó la pistola con empuñadura de nácar por el suelo, lejos del alcance de Charlotte. «No tienes el temperamento para el trono, Charlotte», dijo Maeve con frialdad, mirando a la mujer que sollozaba. «Una reina protege a su sangre, no la derrama». Adrian dio un paso adelante, sus zapatos haciendo clic en el mármol. Recogió el maletín, comprobó la cerradura. Estaba segura. El senador Banks llegó corriendo por la esquina, con la cara roja, sudando y flanqueado por sus guardias. Se detuvo en seco cuando vio la escena, su hijo sangrando contra la pared, su hija llorando en el suelo y Adrian Vico sosteniendo la evidencia de sus crímenes. «Adrian», jadeó el senador, levantando las manos. «Ahora, seamos razonables. ¿Podemos discutir esto?» «Razonable». Adrian miró al senador con puro asco. Ni siquiera sacó un arma. No lo necesitaba. Levantó el maletín. «Razonable es que yo entregue esto al FBI esta noche. Razonable es que yo les haga saber a los tiburones de Brooklyn que tú fuiste quien los vendió en el 98». El senador palideció. «Adrian, por favor, el matrimonio...» «El compromiso se cancela», lo interrumpió Adrian, su voz como un mazo golpeando un bloque de sonido. «Renunciarás al Senado mañana por motivos de salud. Liquidarás tus activos y transferirás los fondos a la cuenta que te proporcionaré, y nunca volverás a poner un pie en Nueva York». «¿Y si me niego?», susurró Banks mirando a sus guardias. «Entonces abro el maletín», dijo Adrian simplemente, «y publico las páginas sobre los jueces y el comisionado de policía. No irás a la cárcel, William. Estarás muerto en una hora». El senador miró a sus hijos, su legado roto en el suelo. Miró a Maeve, la camarera que le había ganado la partida. Se desplomó derrotado, el aire abandonando sus pulmones. «Hecho», susurró. Adrian se giró hacia Maeve. No sonrió, pero asintió. Un asentimiento de respeto, un asentimiento de asociación. La guerra había terminado. La limpieza apenas comenzaba. La caída de la casa Banks no fue una explosión ruidosa, sino un desmoronamiento lento y sofocante. Durante semanas, los titulares estuvieron dominados por la abrupta jubilación del senador William Banks debido a problemas de salud no especificados, un eufemismo educado para una ejecución política. El escándalo fue quirúrgicamente preciso. Las operaciones de la familia Vico permanecieron intactas, un fantasma en la noche, mientras que los activos de la familia Banks fueron congelados, incautados o disueltos. Charlotte Banks había sido enviada a París, exiliada a una vida de silenciosa irrelevancia, despojada de la influencia que había blandido como un garrote. Un mes después, la lluvia de otoño regresó a Nueva York, lavando la suciedad de la ciudad, pero dejando el acero y la piedra brillando con un renovado y peligroso filo. Maeve estaba en la pista del aeródromo privado de Nueva Jersey, el viento azotando el dobladillo de su gabardina contra sus piernas. El olor a combustible de avión y asfalto húmedo llenaba el aire. Sobre su hombro colgaba una única y maltrecha bolsa de lona, la misma con la que había llegado. Dentro, guardada de forma segura en una bolsa impermeable, estaba la copia digital de los papeles de exoneración. Su padre era libre. La deuda estaba pagada. La misión había terminado. Miró el pequeño Cessna que esperaba para llevarla al norte. Parecía seguridad. Parecía una vida tranquila donde los únicos objetos afilados eran cuchillos de pan y el único calor provenía de un horno de convección. «Te vas». La voz cortó el zumbido del viento, baja y firme. Maeve no saltó, simplemente se giró. Adrian Vico caminaba hacia ella por la pista mojada. Estaba solo. No había guardaespaldas, ni vehículos blindados, ni séquito de aduladores. Llevaba un abrigo de carbón, con el cuello levantado contra el frío, las manos hundidas en los bolsillos. Parecía diferente, más ligero quizás, o tal vez solo más concentrado. Las sombras que normalmente se aferraban a él parecían haberse retirado, reemplazadas por una aguda claridad depredadora. «Terminé el trabajo, Adrian», dijo Maeve, su voz firme, aunque su pulso martilleaba un ritmo diferente contra su muñeca.
Se palmeó el bolsillo de su abrigo. Mi padre puede volver a casa ahora. Vamos a abrir una pequeña panadería en Vermont. Algo tranquilo. Algo donde nadie me apunte con una pistola antes del desayuno. Adrian se detuvo a unos metros de distancia, invadiendo su espacio personal, lo suficiente para hacerse sentir, pero no lo suficiente para amenazar. Estudió su rostro, sus ojos oscuros buscando la verdad detrás de sus palabras. Tranquilo, repitió Adrian, saboreando la palabra como si fuera una especia extraña. ¿Crees que la tranquilidad te sienta bien después de todo? Es lo que quería, respondió Maeve, aunque la convicción en su voz era más débil de lo que pretendía. Era un fantasma cuando llegué aquí. Debería volver a serlo. Nunca fuiste un fantasma, Maeve. Eras un volcán inactivo, replicó Adrian. Dio un paso más cerca, la lluvia oscureciendo su cabello. Destruí el contrato de matrimonio esta mañana. La alianza con los Banks está muerta. Soy un hombre libre, el único arquitecto del Imperio Vico. Felicidades, dijo Maeve, agarrando la correa de su bolso con más fuerza. Tienes tu reino. Un reino es vulnerable sin una reina que pueda ver los cuchillos antes de que los lancen, dijo Adrian en voz baja. La intensidad de su mirada la mantuvo en su sitio. No necesito una esposa para lucir bonita en las galas. No necesito una rehén política. Necesito una socia. Alguien que sepa que el poder no se da, se toma. Maeve lo miró. Lo miró de verdad. Vio al hombre que se había interpuesto entre ella y una paliza en la cocina de un restaurante. Vio al hombre que le había entregado el arma para derribar a su propia prometida, porque confiaba en su juicio más que en su propio equipo de seguridad. ¿Me estás ofreciendo un trabajo, Adrian?, preguntó ella, una pequeña sonrisa irónica asomando en sus labios. ¿Jefa de seguridad? ¿O quizás necesitas un nuevo mayordomo? Te estoy ofreciendo una sociedad, corrigió Adrian, su voz bajando a un registro que vibró en el pecho de ella. Partes iguales, 50 y 50. No más esconderse en la cocina. No más servir desde las sombras. Tú diriges la inteligencia y la seguridad interna. Yo dirijo la logística y las calles. Gobernamos juntos. Extendió una mano. No era una orden, era una invitación. Maeve miró de nuevo el avión. El piloto le hacía señas de que estaba listo para despegar. Vermont. Harina. Levadura. Mañanas tempranas. Silencio. Luego miró el horizonte de Nueva York en la distancia. Dentado, caótico, peligroso y vivo. Pensó en la descarga de adrenalina cuando había desarmado a Charlotte. Pensó en la sensación de estar al lado de Adrian. Dos depredadores reconociéndose en una habitación llena de presas. Una panadería suena increíblemente aburrida, admitió, la revelación asentándose sobre ella como un abrigo cálido. Adrian se acercó más, cerrando la distancia final. Le tomó la mano con los callos de la sartén, la pistola y años de supervivencia. No le besó el dorso como un caballero cortejando a una dama. La giró y presionó sus labios contra sus nudillos, un gesto de reverencia por la violencia de la que era capaz. «Quédate», susurró contra su piel. Maeve soltó un aliento que sentía que había estado conteniendo durante años. Dejó que la pesada bolsa de lona se deslizara de su hombro. Golpeó la pista mojada con un golpe sordo y final, anclándola a esta nueva realidad. «Si me quedo», dijo, sus ojos brillando con una chispa peligrosa, «no voy a usar un uniforme, y ciertamente no voy a servirle el vino a nadie». «Te pondrás lo que quieras», sonrió Adrian, una expresión genuina y rara que llegó a sus ojos y transformó su rostro. «Pero sugiero algo a prueba de balas. Tenemos mucho trabajo por hacer». No le soltó la mano. Se giró, alejándola del avión y hacia el elegante coche negro que esperaba al borde del aeródromo. La camarera, que había sido invisible, se había ido. Quedó atrás en la pista lluviosa junto con la bolsa de lona de una vida pasada. En su lugar caminaba la única mujer que se había atrevido a desafiar a la prometida del jefe de la mafia. Y al hacerlo, se había ganado el corazón del mismo diablo. La lluvia caía a su alrededor, pero no podía tocarlos. No necesitaban refugio de la tormenta. Ellos eran la tormenta.
Maeve demostró que la verdadera fuerza no reside en el título que ostentas, sino en las acciones que tomas cuando estás contra la pared. Pasó de servir champán a controlar el imperio porque conocía su propio valor cuando nadie más lo hacía. Charlotte Banks tenía dinero e influencia, pero carecía de carácter. Y al final, eso le costó todo. En un mundo de lobos, no seas la oveja, y no seas el perro ruidoso que ladra en la puerta. Sé la leona que espera en la hierba alta. Si te ha gustado esta historia de justicia, traición y romance, por favor, dale al botón de me gusta. Realmente ayuda a que el canal crezca. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna nueva historia. ¿Sobre quién deberíamos escribir la próxima vez? Dímelo en los comentarios de abajo. Gracias por vernos.